Bueno, para terminar hoy voy a hablar un poco sobre una formulación alternativa de la mecánica cuántica, una introducción nada más a las integrales de camino. Ustedes habrán escuchado que, así como para introducir la mecánica clásica hay diferentes formalismos. Está el formalismo lagrangiano, bueno, la mecánica newtoniana primero, las leyes de Newton, digamos, el formalismo hamiltoniano y otros. Para la mecánica cuántica también está lo que se llama, bueno, está la ecuación de Schrödinger, el que uno generalmente aprende primero. Está la mecánica matricial, que es una forma alternativa, pero uno puede probar que es equivalente a la formulación de Schrödinger, introduciendo operadores un poco desde el principio, digamos, y relacionando esos operadores y el álgebra que satisfacen con lo que uno sabe del formalismo canónico de mecánica clásica mediante las reglas de cuantización. En mecánica cuántica, bueno, hay otras formas de introducirla. Hay una que es similar al principio de Hamilton, o sea, una especie de método variacional, pero para la mecánica cuántica se llama principio de acción de Schwinger. Y hay una formulación que es la de Feynman, que es mediante integrales de camino, de la cual voy a hacer una pequeña introducción ahora. No la voy a presentar como una alternativa en el sentido de decir esta formulación arranca con estos principios y se implementan así, sino que voy a tratar de justificarla partiendo de lo que ya sabemos. Obviamente, si son equivalentes, uno debería poder ir de una hacia la otra, y bueno, me voy a basar en eso. ¿Para qué introducir una formulación alternativa? Las razones pueden ser muchas. Uno sabe que el mismo problema a veces se resuelve más fácilmente o mejor mirándolo desde un punto de vista diferente. Hay ventajas y desventajas para cada formulación. En el caso de las integrales de camino, una ventaja que me parece importante es que se basa en la acción clásica de un sistema. Y la acción, ustedes saben que para simetrías, para entender cuáles son las simetrías, es el objeto más indicado mediante el teorema de Noether, el lagrangiano, la acción. Y en ese sentido, para ver las simetrías es más importante. Para saber cómo construir el lagrangiano de un sistema basado, digamos, en qué simetrías uno quiere que preserve, es más sencillo hacer eso que partir del hamiltoniano. Si uno escribiera el hamiltoniano, debería decir, a ver, ¿qué hamiltoniano puedo construir basado en qué cosas tienen que conmutar con ese hamiltoniano? Es más sencillo con el lagrangiano, es un escalar el lagrangiano. Incluso ante transformaciones de Lorentz, digamos, la integral del lagrangiano es un escalar. Por lo tanto, uno sabe que si quiere construir un sistema que sea compatible con relatividad, por ejemplo, se puede asegurar al menos esa parte construyendo escalares como términos. Otra ventaja es, bueno, aparecen las trayectorias, o reaparecen las trayectorias. Si bien uno se cansó de decir, bueno, en mecánica cuántica desaparece el concepto de trayectoria. Bueno, acá aparece, pero la contra, digamos, es que aparecen todas las trayectorias posibles. O sea, no es que hay una sola. Uno pasa de decir que no existe el concepto de trayectoria a decir que hay infinitas, digamos, entre un punto y otro. Pero bueno, vamos a ver de qué manera aparece eso. Lo voy a hacer para el caso de un único grado de libertad. La generalización procede de una forma similar al caso de lo que hemos hecho en varios grados de libertad antes. Y la forma de introducirlo va a ser a través se puede hacer de diferentes maneras, pero va a ser a través de lo que se conoce como propagador o amplitud de propagación para una partícula en una dimensión. Es el objeto fundamental, así como en Schrödinger es la función de onda, acá es el propagador, que es también un tipo de función de onda, pero con una condición inicial muy particular. Entonces, consideramos un grado de libertad.
coordenada, un operador coordenada, lo voy a llamar Q. Bueno, autoadjunto, el momento canónico conjugado, P. Y, bueno, por ser canónicamente conjugados, satisfacen esta regla de conmutación. Y supongo, por simplicidad, que eso siempre es parte de la definición de un sistema, aunque uno no lo diga explícitamente, que el espectro de Q y P va de menos a más infinito. Son operadores. Eso uno dice, bueno, pero ¿qué podría ser? Y no, podría ser que el espectro de uno fuese una circunferencia, por ejemplo. O sea, es parte de la definición, ¿no? O sea, eso lo puedo decir como que Q tiene estos autoestados generalizados y el autovalor puede ser cualquier número real, el Q. Y lo mismo para P. Obviamente los autoestados están normalizados tipo delta, son de continuo. Lo mismo para P. Y el sándwich, digamos, entre Q y P, bueno, eso lo puede deducir de diferentes maneras uno, pero si, por ejemplo, me pregunto por el bracket Q con P, esto se puede pensar como un autoestado de P en la representación de coordenadas, y eso no es otra cosa que una onda plana, a la I sobre H barra Q por P. O P por Q. Y bueno, por normalización, o sea, para satisfacer estas condiciones de ortogonalidad y demás, hay que poner un raíz de 2pi H barra. ¿Y dónde aparece entonces lo que decía el objeto que uno introduce, que es la amplitud de transición o propagador o función de Green, como uno le quiera llamar? Bueno, aparece, esto es simplemente lo que uno diría la cinemática, falta la dinámica. La dinámica es la ecuación de Schrödinger. Aparece al mirar la evolución temporal del propagador. Entonces, la evolución temporal de este sistema parto de la ecuación de Schrödinger. Y acá, bueno, está el hamiltoniano. Que para poder ser más o menos explícito, supongo lo que supusimos al principio de la materia, que es suma de una energía cinética más una energía potencial. Y después uno eventualmente va generalizando a casos más complejos. Y energía cinética se puede hacer para diferentes energías cinéticas, pero escribo lo más canónico, digamos, usual, que es del tipo P cuadrado sobre 2m. O sea, supongo que H es de la forma P cuadrado sobre 2m más B, donde el potencial B es una función B del operador Q. Entonces, la amplitud de transición o propagador o como fuere, uno aparece, digamos, al mirar, al suponer que uno tiene como dato, entonces ponemos amplitud de transición, es un objeto que aparece cuando uno se plantea el problema de decir, me dan una condición inicial, o sea, conozco psi a un dado tiempo t0 y quiero usarlo para expresar psi a otro tiempo posterior t en
función de esa condición inicial. Entonces, obviamente, uno no se preocupa por cómo lo determinó. Normalmente viene de haber medido un conjunto completo de observables compatibles, lo que fuera. En esta formulación juega un rol preponderante la representación de coordenadas, si bien al menos para presentarla, después uno puede cambiar, pero bueno. Entonces, ¿cómo escribo psi a un tiempo t igual o posterior al t sub 0? Bueno, tenemos todos los elementos. Puedo decir que psi en un dado valor de q al tiempo t es simplemente poner en coordenadas el psi de t, y eso, bueno, entonces decía, ¿cómo puede escribir el psi de q a un tiempo t? Bueno, lo puede expresar, uno sabe que es el ket psi de t, evaluado en principio el que aparece acá, digamos, evaluado a un tiempo t, y eso sabemos cómo expresarlo en términos del operador de evolución. El operador de evolución de t y t0 me permite escribir el ket al tiempo t en términos del ket al tiempo t sub 0. Esto es ket acá. O sea que esto es q, operador de evolución, ¿no? El operador de evolución me permitía expresar psi al tiempo t en función de psi a un tiempo t sub 0 igual o anterior, digamos. Igual o menor como número. Ahora uno dice, bueno, tengo la función en términos de el ket. Si quiero hacer aparecer la función psi al tiempo t sub 0 y en la variable coordenada q sub 0, lo que puedo hacer es introducir justo en el tiempo t sub 0, o sea, por acá, introducir un 1 escrito en términos de los proyectores correspondientes a la coordenada. O sea, puedo introducir un 1, un operador de identidad, acá. O sea que esto es igual a q u de t0, la integral sobre q0, q sub 0, q sub 0, psi en tiempo t sub 0, o extrayendo entonces esta integral, por linealidad puedo sacar esta integral, me queda finalmente que psi de q y t se puede escribir como la integral, bueno, entre menos infinito y más infinito, ¿no? De q sub 0, de una cosa que básicamente va a ser el elemento de matriz entre q y q sub 0 del operador de evolución. Lo llamo k a eso. K, función de q, t, q sub 0, t sub 0. Y la función de onda, o sea, esto que está acá obviamente es psi en q sub 0, t sub 0. Esto que llamé K de Q y T, Q sub 0, T sub 0, son los elementos de matriz del operador de evolución entre autoestados de la coordenada. Y es lo que se conoce como amplitud de transición. ¿De transición entre qué? Entre Q sub 0 y Q. ¿A qué tiempos? Entre el tiempo T0 y el tiempo T. Interpretación física que uno puede darle a esto, al K,
Interpretación física, uno lo derivó así, pero uno podría decir, ¿qué significa esto físicamente, esa amplitud, pensando en mediciones, experimentos y el tipo de cosas que nos predice la mecánica cuántica? Bueno, uno podría decir, esto es como un estado. ¿Qué estado? Un autoestado de coordenadas. Significa haber dicho, bueno, medí la coordenada de la partícula, como para este caso el operador coordenada es un conjunto completo de observables compatibles, la dejé en la posición Q sub 0. ¿Cuándo? Al tiempo T sub 0. ¿Qué me da esto hasta acá? Y me da cómo evolucionó ese estado, que era meter a la partícula en una posición, cómo evolucionó hasta el tiempo T. ¿Y esto qué me da? Me da la amplitud, tal que si tomo el módulo cuadrado me dice la densidad de probabilidad correspondiente a medirla en la posición Q al tiempo T. O sea, esto corresponde a decir, haciendo un diagramita de espacio-tiempo, digamos, tener acá el T sub 0, por acá el T, Q sub 0, y acá el Q. Dado que la medí acá al tiempo T sub 0, ¿cuál es la probabilidad de medirla por acá al tiempo T? Va a ser el módulo cuadrado de acá. Obviamente que es una aproximación, un límite y demás, porque uno supone que no corresponde a un estado físico, como decíamos, el poner un autoestado de la coordenada. Es un límite, digamos. En realidad puede medirla con una cierta precisión que alcanzará un cierto valor mínimo, pero bueno, a veces ayuda a hablar de idealizaciones así similares, porque eso simplifica las cosas en lugar de complicarlas. Entonces, el objeto principal es la amplitud de transición, es el objeto fundamental en esta forma de construir las cosas. ¿Se dan cuenta de que es una función de onda? Es una función de onda, ¿por qué? Y porque corresponde a decir qué función de onda tengo al tiempo t y la coordenada q, dado que empecé con un valor particular de la función de onda al tiempo t sub 0, que era una delta, digamos, de la posición. Uno introduce un objeto relacionado porque es más cómodo y porque aparece naturalmente en las aplicaciones cuando uno usa este propagador, por ejemplo, para resolver problemas dinámicos, para encontrar la solución en presencia de un potencial y demás. Uno introduce un objeto similar que es agregarle la condición se dice de causalidad, pero el hecho de que la solución sea retardada en tiempo. O sea, fíjense que hablo siempre de t mayor o igual que t sub 0. Uno a veces quiere definirlo para todo t, no necesariamente mayor o igual que t sub 0, y le agrego un escalón, una función de Heaviside, para decir que cuando t es menor que t0, da 0 ese objeto. Obviamente está muy relacionado con lo anterior, o sea, uno define g de qt, q sub 0 y t sub 0, definición como función de Heaviside de t menos t0 por la misma función k de q, t, q0 y t0. Si uno define, a veces se le pone un subíndice retardado, pero bueno, es eso, no hace falta generalmente otra que no sea la función retardada. Si uno define g así, esto es una función, de ahí viene el nombre, es una función de Green. ¿Función de Green de qué? De la ecuación de Schrödinger temporal, dependiente del tiempo. Vamos a ver. La función de Green, satisface, generalmente uno tiene un operador lineal y la función de Green satisface una ecuación no homogénea donde aparecen deltas al lado de la ecuación. El operador que aparece se lo suele llamar operador de Schrödinger y es una combinación de hamiltoniano y de IH barra por la derivada respecto del tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar IH barra derivada respecto del tiempo
O sea, es el operador que si uno le aplicara a psi me daría 0, acá me va a dar la delta. Un poco esa es la filosofía. Dar la delta de t menos t0 y de q menos q0. Lo que quiero hacer es escribir el operador diferencial hamiltoniano. O sea, lo que hago es, para que sea un poco más explícito, escribo esto como h. H es una función de q y de p. Q, obviamente en coordenadas es multiplicar por q, y b de q es p evaluado en q, digamos, multiplicado por lo que venga, y p es menos i h barra derivada respecto de q. Entonces, en lugar de poner h de p y q, pongo h de menos i. h barra derivada respecto de q y q. ¿Sí? Esto va a ser el operador diferencial. Entonces, es h en coordenadas, esto es lo que quiero representar con eso, ¿no? Esto es el operador p, el operador q. A eso se lo aplico al g que introduje ahí, que es g de q t y q0 t0. Enfatizo esto de que lo pongo como operador diferencial porque justamente estoy pensando en funciones de q y t, no tendría, se puede hacer, pero no es lo que necesito si hablar todo en términos de Ketz y demás, si quiero obtener una ecuación diferencial justamente, ¿no? Bueno, y para eso conviene recordar la definición, o sea, esto es, recordemos que esto era la función de Heaviside de t menos t0 por el k de qt q0 t0. O sea, es un producto. Un producto. Entonces, cuando actúo con estos operadores diferentes, bueno, me fijo primero en esta parte que es el IH barra derivada respecto del tiempo. Cuando derive, voy a tener que derivar, en principio estos dos factores dependen del tiempo. Cuando derivo el primero, la función de Heaviside me va a quedar IH barra por la delta de t menos t0, por el otro sin derivar. Esto multiplicado por k de qt q0 t0 más un término donde la función de Heaviside no va derivada y todo este operador va actuando sobre k. Solamente sobre k, sobre la amplitud. Más. Bueno, y acá ponemos los términos que aparecen. Hay un primer término, que es IH barra derivada respecto del tiempo actuando sobre k. K era esto. ¿Qué es lo que me da actuar con IH barra derivada respecto del tiempo cuando actúo con eso sobre el operador de evolución? Y me da h por el operador de evolución, eso lo vimos la vez pasada. Me da el operador hamiltoniano multiplicado, o sea, dentro del elemento de matriz entre q y q0, el derivar el operador de evolución me da h por el mismo operador, ¿no? Y eso lo puedo hacer adentro del elemento de matriz. Así que me queda h u t0 q0 y el término que me queda es menos hamiltoniano expresado como operador diferencial actuando sobre k, ¿no? Eso lo dejo así por ahora. Menos h de menos i h barra derivada respecto de q y q actuando sobre k de q t q0 t0. O sea, en el miembro de la derecha de actuar con esto sobre la función de Green me apareció todo esto que está acá.
El primer término, este se entiende más o menos fácilmente qué significa. ¿Por qué? Porque tengo la delta de t menos t0 multiplicado por una función que, además de, bueno, de q y q0, depende de t y t0. Si tengo la delta de t menos t0, eso significa que puedo poner este t igual a este t0. Me queda el operador de evolución de t0 a t0. Eso es la identidad. Eso es la identidad. Y el elemento de matriz de la identidad entre Q0 y Q me da la delta de Dirac de Q menos Q0, ¿no? O sea que el primer término, por tener la delta acá puedo poner Q igual a Q0, perdón, T igual a T0, acá. Y esto se convierte entonces en delta de Dirac de Q menos Q0. Y ahora miremos estos dos. Estos dos se cancelan. ¿Por qué es eso? Bueno, se puede ver de diferentes maneras, pero me fijo en lo siguiente. Me fijo en que si uno toma Q, pensando en lo que aparece en el primer término, que es Q, H, y acá bueno, otra cosa, digamos, es un ket que resulta de actuar con U sobre el Q0. Me fijo en el elemento de matriz en coordenadas correspondientes a, bueno, entre Q y H actuando sobre un phi cualquiera. En este caso ese phi va a ser U actuando sobre el ket Q0. Lo hago para un phi arbitrario. ¿Cómo puedo expresar eso que está ahí? Y lo puedo poner como, introduciendo un 1, como la integral sobre Q', lo llamo, de elemento de matriz de H en coordenadas. Y acá me aparece Q' phi. Esto es lo mismo que diferencial de Q'. Esto es elemento de matriz de H en coordenadas. ¿Cómo se escribe eso? Y eso es, para el H que estamos considerando, es un primer término que es el p cuadrado sobre 2m. ¿En qué se convierte eso cuando miro el elemento de matriz en coordenadas? Y aparece menos h barra cuadrado sobre 2m, derivada segunda respecto de q, por una delta de q menos q'. Más b de q por la delta de q menos q', actuando sobre, phi de q', aparece acá. ¿Y eso cómo se puede poner? Bueno, obviamente puedo usar las deltas y escribir todo esto, o sea, puedo integrar sobre q', y lo que me queda directamente es menos h barra cuadrado sobre 2m, derivada segunda respecto de q, uso que q tiene que ser igual a q', más b de q, actuando sobre phi en q. Ahora, phi en q no es otra cosa que esto. O sea que mirando esto que vale para todo phi, lo que puedo concluir es una igualdad entre bras. Puedo decir que QH es igual a h de menos i h barra derivada respecto de q. ¿Sí? La hemos usado indirectamente al revés, digamos, pero es eso. Fíjense que si digo esto, que es una identidad entre bras, si la uso acá,
ya está, se cancelan estos dos. ¿Por qué? Porque este H lo puedo sacar y me da este H de afuera y elemento de matriz de U es por definición K. ¿Sí? O sea, estos dos se cancelan. Elemento de matriz entre Q y Q0 de U de TT0 eso no es otra cosa que el K que aparece acá abajo. O sea que es la función de Green. O sea, la conclusión es que el G satisface derivada respecto de Q bueno, actuando sobre la función G de Q T sub 0 y T sub 0 es IH barra delta de T menos T', delta de Q, T menos T0 y delta de Q menos Q0. ¿Con qué función de Green podría compararla uno de las que ya conoce? Bueno, una función de Green para una ecuación de difusión o si uno quiere pensar en electromagnetismo, cuando uno mira la radiación, digamos, ¿no? Sí. Claro, sí, era para ver la representación explícita que tenía nada más. Sí, es una cuestión de representación de coordenadas y del hecho de que este depende localmente de Q, se dice, que eso es la función de derivadas y de una función de Q. Sí. O sea, yo digo por la expresión de derivada lo que esperamos con los brackets. ¿La función? La ecuación esa. Sí. Como si no del H no podemos pasar a la izquierda de definición de geométrico. Lo que estoy usando al escribir esto así de alguna manera es que el H, los elementos de matriz de H en coordenadas son de esta forma. Eso es básicamente. Pero no es que uno pueda, en principio, en general, puede atravesar el bra con el hamiltoniano. No, eso no es. No es que uno pasa a través del H con el hamiltoniano, sino que estoy usando que el hamiltoniano no es diagonal en Q, pero sí se dice local. Es combinación de una función de Q y de derivadas de Q nada más. Si fuese un operador hermítico cualquiera, no tendría por qué uno poder pasar al otro lado con una función así, digamos. Si querés, después lo miramos más en detalle. Entonces, decía, esto es similar a la función de Green que uno tiene para el D'Alembertiano, para la ecuación de ondas y intentar resolverla y demás. Y se puede usar para el mismo tipo de cosas. O sea, ¿qué sería el mismo tipo de cosas? Se puede usar, por ejemplo, en problemas de colisiones, uno podría decir, yo conozco la función de Green libre. ¿Libre qué será? Y libre le llama a uno generalmente lo que sabe resolver exactamente. Podrá ser un oscilador armónico, o puede ser una partícula realmente en presencia o sea, sin ningún potencial, solamente cinético. Uno conoce esa función y quiere encontrar el propagador habiendo un potencial no trivial y encontrar una serie perturbativa. Bueno, la función de Green le permite a uno hacer eso. Encontrar un desarrollo perturbativo en términos del potencial. Voy a decir algo de eso al final, si puedo, si llego. Ahora voy a hablar un poco de cómo podría construir uno una representación para esta función G que sea diferente a lo que ya sabemos, porque ya sabemos, si uno escribe todo en términos de operador de evolución y demás, uno vuelve a lo mismo, digamos, cómo encontraría uno una representación alternativa, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a representar, voy a hablar de K, pero se dan cuenta de que hablar de K y de G es básicamente lo mismo. Hay que agregar una función de Heavis ahí. O sea, voy a hablar de la amplitud de transición K entre dos tiempos y dos coordenadas. Supongo que el tiempo posterior es mayor o igual que el inicial, que el anterior. Entonces, representación de K mediante integrales
Lo que voy a hacer es pensar entonces en tener lo que eran T0 y Q sub 0, T sub 0 y Q sub 0 los llamo T sub I y Q sub I, tiempo inicial y coordenada inicial, y Q y T los llamo Q final y tiempo final. O sea, tengo dos eventos, vi a la partícula en este punto, en este tiempo, la probabilidad de verla en este otro punto, a este otro tiempo, y quiero ver la amplitud de transición. Entonces, ese K, que para abreviar lo llamo K sub Fi, es Q final, operador de evolución entre tiempo final y tiempo inicial, Q sub I, y recordemos que el operador de evolución, si, bueno, tenemos el hamiltoniano H, se puede poner como E a la menos I sobre H barra por el hamiltoniano por la diferencia de tiempos. Este T mayúscula que pongo no es otra cosa que la diferencia de tiempos entre T inicial y T final. Lo que voy a hacer es, uno dice, bueno, ¿y cómo sigo adelante? ¿Cómo podría uno encontrar una representación distinta para esa amplitud sin introducir nada nuevo, digamos, usando lo que ya sabemos? Bueno, la filosofía sería, yo sé lo que pasa, sé escribir más o menos fácilmente cómo es la evolución entre un tiempo y el siguiente, si el siguiente está infinitesimalmente cerca del tiempo anterior. Eso es la ecuación de Schrödinger mirada entre t y t más diferencial de t. Entonces, no puedo decir que este t sea infinitesimal en general. Lo que puedo hacer es partirlo. ¿De qué manera? Y diciendo que a t lo escribo como un cierto número de veces un intervalo de tiempo chiquito y hacer tender ese número de intervalos, de intervalos temporales a infinito. Cosa de que me aparezca la evolución entre un tiempo y el siguiente sea infinitesimalmente próximo. Dicho de otra manera, introduciendo tiempos intermedios. O sea, tengo el tiempo inicial y el final y puedo introducir tiempos intermedios, muchos, idealmente infinitos, y ver qué pasa si la evolución temporal entre esos tiempos infinitesimales me simplifica las cosas. Entonces voy a poner un número n, de tiempos intermedios entre t sub i y t sub f. Entonces, F e I son subíndices en todos los casos, ¿no? sí, inicial y final. Es sí. N tiempos intermedios. O sea, voy a decir que introduzco entre t sub i y t sub f, introduzco tiempos t sub n, van a ser de la forma t sub i más un cierto número n por una cosa que voy a llamar epsilon. Epsilon va a ser el subintervalo temporal que pongo. Y fíjense que si uno pone, tengo el intervalo t sub i entre t sub i y t sub f, el t grande. Si pongo un tiempo intermedio, se me generan dos intervalos. Si pongo dos, se me generan tres. O sea que si pongo n tiempos intermedios, me aparecen n grande, me aparecen n grande más un subintervalos. Entonces lo que hago es decir que el epsilon está relacionado con el n, de esta manera, o sea, epsilon es t grande dividido n más 1. T sub i
está escrito, perdón, T sub n está escrito como T sub i más n por epsilon. Este n va entre ¿qué? Y bueno, va entre 0, cuando acá tengo el T sub 0 lo puedo identificar con el T sub i, y el valor máximo que toma n para los tiempos intermedios sería n grande, pero si quiero llegar al tiempo final sería n grande más 1. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito. Simplemente para recordar los índices que significa cada uno. Estoy introduciendo entonces tiempos intermedios. La separación, se podría hacer todo con separaciones que no tienen por qué ser todas iguales, pero es lo más sencillo. Acá el intervalo es epsilon. Por acá tengo los T sub n. Toda esta diferencia es T grande, que es n más 1 por epsilon. Y si quiero darle sentido a esto para todo n desde de 0 a n grande más 1, lo que debería decir es que el T sub 0 coincide con el T sub i y el T sub f coincide con el T sub n grande más 1. Que voy a hacer eso al final, pero recuerdo para... Y el T sub i, T sub 0. Si hubiese empezado diciendo que el tiempo inicial lo llamo T sub 0 y al final T sub n grande más 1, son un poco arbitrario, digamos, pero bueno, decirlo después es mejor. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir que la amplitud de transición, KFI, se puede poner como Q final, la exponencial de menos i sobre h barra, T grande es n más 1 por epsilon, por h, actuando sobre Q sub i, y esto se puede poner como la exponencial, elemento de matriz siempre, de la exponencial de menos i sobre h barra por epsilon por h, todo la potencia n grande más 1. O sea, las exponenciales, por más que sea de un operador, digamos, uno sabe que multiplicarlas me permite sumar los exponentes, si es el mismo operador. O sea, aparece solo h acá, no hay necesidad de usar Campbell, Baker, Hausdorff o lo que fuera, porque es el mismo operador, conmuta con sí mismo. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, cuando uno no sabe qué hacer en mecánica cuántica, generalmente introduce unos, y acá varios. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cuántos? Y bueno, tantos como tiempos intermedios. Hay n grandes tiempos intermedios. Lo que hago es introducir unos que escritos con valores intermedios de coordenadas ahora. Un integral para cada uno. ¿Dónde van a estar metidos esos unos? Dijimos que me aparecían tantos factores, o sea, tantos factores acá en esos n más 1, como cantidad de tiempos intermedios más 1. O sea, necesito poner n grande factores nada más, ¿no? Uno para cada tiempo intermedio. O sea, voy a introducir unos, operadores así, uno, donde esto se corresponde con los tiempos intermedios. O sea, fíjense, cuando el caso trivial sería poner acá, poner n igual a 0, o sea, no poner tiempos intermedios, ahí no tengo que poner ningún 1. O sea, pongo un tiempo intermedio, tengo una integral para poner, porque los otros dos
estos elementos de matriz están dados, digamos, no tengo más nada que hacer. Entonces, en estos n grande más 1 factores que tengo, puedo introducir esas integrales, esas expresiones para la identidad en términos de integrales. ¿Y qué me queda? Me queda que el K sub fi escribo las integrales, esas en principio están metidas adentro de esos elementos de matriz y demás, pero es todo lineal, puedo extraerlas y ponerlas al principio. Son n grandes integrales, una para cada valor de tiempo intermedio, para cada n, digamos. O sea, factorizo estas integrales. Y lo que me queda, ¿qué es? Lo que me queda son, por ejemplo, acá tengo Q sub f, e a la menos i epsilon sobre h barra. O sea, es que separo explícitamente los factores que aparecen en esta exponencial a la n más 1. Acá tendré el Q sub n grande. O sea, voy escribiendo los... Recuerden que tiempo posterior va para allá. Entonces pongo el n asociado al tiempo t sub n grande. Q sub n. Y este es Q sub 1, ¿no? O sea, aparecen todos esos factores que, recordando que el Q final es Q sub n grande más 1 y Q inicial es Q sub 0, acá lo que tengo, ¿qué son? Son 1... son n grande más 1 factores, eso lo sabíamos. O sea, aproveché esa convención entre Q inicial igual a Q sub 0 y Q final igual a Q sub n grande más 1 para poner factores acá adentro y no tener que separar los dos extremos, digamos. Los dos factores inicial y final. Y ahora sí uso el hecho de que epsilon, tomando el n suficientemente grande, puedo hacerlo tan chico como quiera y aproximar el elemento de matriz del operador de evolución. Eso se puede pensar equivalentemente como decir, uso en lugar de la ecuación exacta para el operador de evolución, uso la ecuación diferencial que satisface entre un tiempo y el tiempo más epsilon. Eso es lo que está en el trasfondo de lo que voy a hacer ahora. Me fijo entonces en Q sub n, uno de los factores que aparece acá adentro. Y uso el hecho de que epsilon se hace tan pequeño como uno quiera para hacer lo siguiente. O sea, mi idea es tratar de escribir una función acá. Esto es una función, pero una función un poco más explícita. Que no hayan más operadores, eso es lo que quiero obtener. Entonces, para eso, un primer paso, hay formas alternativas usando una cosa que se llama fórmula de Trotter, pero no quiero introducirla, quiero hacer la derivación más rápida. La fórmula de Trotter permitiría pasar de esto a una expresión que depende de la función h, pero bueno, vamos a hacer una versión un poco más corta, si bien menos rigurosa, que consiste en decir que hasta el orden epsilon, esto se puede aproximar por 1 menos i epsilon sobre h barra por el hamiltoniano.
¿Sí? O sea, esto es igual módulo cosas de orden epsilon cuadrado y superiores, ¿no? ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, no me conviene decir directamente miro el elemento de matriz de H entre Qn y Qn menos 1 porque eso me da una función, pero me da derivadas también. Derivadas de la delta y cosas así. Si quiero hacer aparecer funciones, ¿qué puedo hacer? Bueno, poner un 1, pero en términos autoestados de P ahora. ¿Por qué? Porque el operador H, por la forma que tiene, no es, salvo, digamos, este H tiene una función de P más una función de Q. Cada uno de los dos términos, tanto la energía cinética como potencial, es diagonal en una base, en la base o de P o de Q, respectivamente, pero no son las dos partes diagonales al mismo tiempo. Pero si pongo un 1 adecuadamente en términos de P, un 1, por ejemplo, se puede poner o acá, me van a aparecer elementos de matriz de H, pero no con la misma base, sino con la base P y la base Q. Entonces, actúo con H para el lado que me conviene. Si tengo una base P a la derecha, actúo la energía cinética sobre la derecha y el potencial a la izquierda. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Voy a poner un 1 acá como integral. Voy a tener que hacerlo para cada n, por eso pongo una integral con un p sub n menos 1 acá, porque para cada índice, para cada uno de estos factores debería hacerlo. ¿Y qué me queda entonces? Me va a quedar la integral diferencial de p n menos 1. El primer término que tengo, ¿qué es? Es Qn p sub n menos 1 p sub n menos 1 Qn menos 1. Y el segundo término es lo que dije recién, digamos. Tengo Qn, vamos a ponerlo aparte, un cálculo auxiliar. Si me pregunto por el elemento de matriz, entonces entre Qn, el H y el elemento de matriz que involucra el P sub n menos 1, ¿qué es lo que me queda? Me queda, lo pongo acá, Q sub n, H, P sub n menos 1, y tengo también el P sub n menos 1, Q sub n menos 1. Acá, recordando la forma del H, ¿qué es lo que Q sub n, P n menos 1. Sí. ¿Qué es lo que me queda? Me queda que esto es igual a P sub, o sea, actúo con el H sobre el ket asociado al P, ¿sí? Y lo que me queda es P sub n menos 1 cuadrado sobre 2m por Qn Pn menos 1. Voy a escribir esta parte primero. Más, ¿qué tengo acá? Tengo el potencial B de Qn, me queda actuando sobre el Qn, digamos. O sea, me queda el B. O sea que, en definitiva, introduciendo esto acá, fíjense que aparece el mismo factor. Tengo el P sub n
Qn menos 1, perdón, Qn Pn menos 1, y tengo el P sub n menos 1, Q sub n menos 1, lo tengo en todos los factores, o sea, los factores me refiero, lo tengo en este y también en el del h. La diferencia es que voy a tener, para el término del h, voy a tener un 1 menos i epsilon sobre h barra, el h evaluado en P sub n menos 1 Q sub n, ¿no? ¿Sí? O sea, los factores estos aparecen tanto en la identidad como en el h, como en los elementos de matriz de h. La diferencia es que acá tengo que dejar este término, que es reunir estos dos factores. Es la función h ahora evaluada en números, que son el P sub n menos 1 y el Q sub n, ¿no? ¿Sí? Apareció la función h. Ahora, esto al mismo orden en epsilon, o sea, eso es hasta orden 1 en epsilon, lo puedo reexponenciar y puedo poner la exponencial de menos i sobre h barra por epsilon por el hamiltoniano. Y puedo escribir esto como lo que es. ¿Esto qué era? Esto era una especie de onda plana. Esta es una especie de onda plana conjugada. O sea que, digamos, hasta orden epsilon, esto es diferencial. Se me arma un 2pi h barra porque estas tienen 2pi h barra raíz cuadrada. ¿Esto qué es? Es e a la i sobre h barra q sub n por pn menos 1 menos, bueno, p sub n menos 1, qn menos 1. Tengo q sub n menos q sub n menos 1, p sub n menos 1, menos i epsilon sobre h barra h ¿esto qué es? Es como una aproximación a la derivada, ¿no? O sea, es como decir, una aproximación discreta de la derivada temporal de Q. Recordemos que los n son los índices de estos tiempos intermedios, con lo cual Qn menos Qn menos 1 se puede escribir como la derivada temporal multiplicada por epsilon. Y esto lo voy a tener para cada uno de los factores que me aparecen acá, ¿no? Introduciendo esto entonces para cada uno de los factores, ¿qué es lo que va a quedar? Voy a tener tenía las n integrales sobre q sub n, voy a tener n grande más 1 integrales sobre p, porque tengo una para cada caso, para cada uno de estos. Y voy a tener una exponencial para cada uno de los factores. Ahora, cuando combino, multiplico todas las exponenciales, me queda la exponencial de una suma. La exponencial de una suma. Esa suma va a ir desde, bueno, n chico, desde 1 hasta n grande más 1, o de 0 hasta n. ¿Y qué va a hacer esa suma? Va a ser una aproximación a una integral, lo que me aparece en el exponente. ¿La integral de qué? De pq punto menos h, dividido h barra. Una suma de Riemann que me aproxima a la acción escrita en términos de q de t y p de t, se discretiza los tiempos. O sea que cuando introduzco todo, me queda que el K sub fi, ahora aproximado, porque estoy tomando epsilon chico y estoy despreciando cosas de orden superior, uno espera que si lo que hago converge, uno tiende a una igualdad cuando n tiende a infinito y demás. Esto me va a quedar como la integral, entonces me queda una productoria sobre tiempos, una productoria sobre n, donde tengo además tengo una integral sobre p extra respecto de las integrales sobre q.
esa integral me aparece por cómo puse las cosas para el tiempo inicial, para el n inicial, para el q sub 0. Después puedo agrupar las integrales, integral producto desde 1 hasta n, diferencial de p sub n, diferencial de q sub n sobre 2pi h barra, o sea, sobre h, la constante de Planck. Y acá agrupo lo que me queda. Hay un i sobre h barra en las dos cosas. Y me va a quedar una suma entonces. La suma la pongo desde 1 hasta n grande más 1. Se puede poner de 0 hasta n, 1 hasta n grande más 1. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece p sub n, q punto n, factorizo un epsilon. O sea, uso q punto n, se puede escribir como la diferencia entre q con un índice, con el índice anterior, dividido a epsilon. Q punto n es la derivada discreta. Obviamente uno puede tener derivada derecha y derivada izquierda, y supone que si la función fuese derivable en el tiempo, esas dos cosas van a tender a lo mismo. Por eso, de hecho, aproximo generalmente, cuando tengo una función de este estilo, por ejemplo, si la cosa converge, va a ser lo mismo poner n-1 que n, porque eso me va a dar una diferencia de orden epsilon también. Y ya había un epsilon adelante. ¿Sí? Pero bueno. O sea, en este sentido, voy a poder poner acá h de pnqn, despreciando términos de orden epsilon, digamos, al cuadrado. Y como decía esto uno lo interpreta como delta t, diferencial o diferencial del tiempo, con lo cual esta suma se me convierte en una suma de Riemann que aproxima a una integral sobre el tiempo continuo entre los tiempos inicial y final. O sea, si esto convergiese, cuando n tiende a infinito, me daría para el KFI, para la amplitud de transición, una expresión donde, fíjense que la cantidad de diferenciales tiende a infinito, es como una integral sobre un volumen en infinitas dimensiones, ¿no? Que es una integral sobre todo el espacio de fases. Ahora vamos a ver qué significa. Sobre todas las posibles evoluciones en espacio de fases. Se me queda que el KFI tiende a una cosa que escribo de esta manera. Este es el diferencial de P sub 0. Todo esto de acá es ese volumen infinito. Se lo suele escribir así como una productoria sobre un índice continuo, o sea, el t va entre t inicial y t final, dejando afuera los tiempos inicial y final, acompañado por un 2pi h barra. Y acá tengo la exponencial de i sobre h barra por la acción. ¿Esto qué es? Es la integral entre el tiempo inicial y final, diferencial de t, p de t, q punto de t, menos h de p de t y q de t. Y acá se suele poner esto. ¿Para indicar qué cosa? Para indicar que
fíjense qué significa este límite de esta integral. Esto significa, si uno vuelve a recordar lo que hacía uno en los tiempos intermedios, que era poner integrales sobre P sub n y Q sub n, lo que uno está haciendo es, pensando en la versión discreta, uno está generando para cada tiempo intermedio todos los posibles valores de P y de Q a ese tiempo y está integrando sobre ellos. O sea, está generando todas las posibles trayectorias discretizadas entre que arrancaron en Q sub i al tiempo T sub i y terminaron en Q final al tiempo T final. O sea, uno está... Si este es el tiempo final y este es el tiempo inicial, uno... y acá tenía, bueno, estas son las coordenadas. Esto es Q sub i y esto es Q sub f. Bueno, acá está Q sub f. A uno le apareció a estos tiempos intermedios, digamos, la necesidad de asignar valores Q sub n y lo mismo para el P, digamos. Y cada uno de estos valores, integrarlo. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que contribuyen a una de las integrales, es decir, que en el tiempo este T sub 1, Q estaba por acá. Para otra de las integrales, por ejemplo que corresponde al tiempo T sub 2, en alguna de las contribuciones a la integral estaba por acá. Lo mismo para todas las demás, y lo mismo para los P's, para los P sub n. No los dibujo porque sería en otra gráfica. Y todo eso, además, digamos, cada una de estas cosas que me genera una versión discreta, si se quiere, de la trayectoria, debo integrar respecto a estos valores. Con lo cual me genero todas las posibles trayectorias. Y lo mismo para el P. ¿Qué condición tienen esas integrales, esa suma sobre todas las posibles trayectorias? Y no toco lo que valía Q sub i el tiempo T sub i, no integro sobre el Q sub 0. Sí sobre el Q sub 1, Q sub 2. ¿Y qué pasa con los P's? Integro sobre todo, no tengo condición sobre los P's. Todos los P's van integrados. ¿Qué pasa con las dimensiones? P y Q están acompañados de H barra abajo, con lo cual esa parte no tiene dimensiones, por más que uno tome el límite. Y sobra un P sobre H barra, y eso está bien, porque P sobre H barra tiene dimensiones de 1 sobre longitud, y el KFI, como sabemos, tiene las dimensiones de la delta de Dirac. 1 sobre longitud también. O sea, está bien que tenga dimensiones el KFI. O sea, aparecen todas las posibles trayectorias, tanto en P como en Q, compatibles con la condición inicial y final que uno le puso a la amplitud. Y cada punto de esta integral, una integral tiene puntos que son los valores que toma la integrando. Cada punto va pesado por una fase, y la I sobre H barra por la acción. Se dan cuenta que como integral no es la situación ideal, porque uno tiene infinitas dimensiones para integrar y el integrando tiene módulo 1, o sea, no es una cosa que uno espera que converja de la manera usual, digamos. Pero bueno, vamos a ver después del intervalo algunas cosas que uno puede decir sobre esto. Bueno, seguimos un ratito más, nada más. Algunas propiedades voy a decir, no hay tiempo para demostrar demasiado, pero sí para comentar algunas de las propiedades que tiene esto. Aparece entonces el objeto es la amplitud de transición, la misma amplitud de la que partimos a elementos de matriz del operador de evolución. Tiene esta forma, se puede escribir como una integral. Esas integrales muchas veces se pueden hacer en la versión discreta, aunque parezca complicado, se pueden hacer. Lo que aparece pesando cada trayectoria, decía, es E a la I sobre H barra por la acción. No sé si han usado antes ese nombre, acción. Uno generalmente dice acción, la integral del lagrangiano. Esto también es un lagrangiano, se lo llama lagrangiano de primer orden porque aparecen P y Q, digamos. Esa acción es como la acción en espacio de fases. O sea, uno puede aplicar un principio de Hamilton en espacio de fases con
Q inicial y Q final fijos y le salen las ecuaciones canónicas de movimiento. ¿Cuándo se reduce, por ejemplo, esto a la integral del lagrangiano? Y recordando lo que pasaba en mecánica clásica, uno podía a veces despejar el P en función de Q punto, mediante la ecuación canónica para P. O sea, que en realidad es para Q punto, digamos, en función de P. Uno podía reemplazar P en términos de Q punto en la acción y le quedaba la integral del lagrangiano. Bueno, acá lo que uno puede hacer, recordemos que el H estaba suponiendo que era de la forma P cuadrado sobre 2M más B de Q. En este caso particular, si uno se fija, tengo que integrar sobre P y sobre Q. La integral sobre P es una gaussiana y se puede hacer exactamente. Cuando uno integra sobre P le queda la integral del lagrangiano. O sea, no siempre uno puede pasar a la integral del lagrangiano, pero en casos particulares, por ejemplo, si la dependencia en P es cuadrática, uno va a tener acá un P cuadrado sobre 2M y acá un PQ punto. Recuerden que al integrar una gaussiana aparecía el cuadrado, aparecía multiplicando al término lineal. Completando cuadrados, aparece un Q punto cuadrado por un medio M. O sea, la masa que aparece dividiendo acá aparece cambiada, aparece en el numerador. O sea, eso sigue pasando si el término cinético tiene ese aspecto, ¿no? Aparecen entonces todas las posibles trayectorias correspondientes a los tiempos intermedios. ¿Y qué pasa con cómo se verá acá el límite clásico? Uno podría decir, bueno, esto de alguna manera aparece en la acción. ¿Cómo aparece si es que aparece el límite clásico? Y bueno, para eso conviene pensar un poco en qué es lo que hace el integrando, que es el E a la I sobre H barra por la acción. Eso lo puedo pensar como un vector complejo de módulo 1 o pensar en las partes reales e imaginarias de ese factor, o sea, coseno y seno de una cosa que es el cociente entre la acción de la trayectoria y H barra, con extremos fijos, ¿no? para Q, digamos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene acciones mucho más grandes que H barra y se fijan las contribuciones de diferentes trayectorias? Uno suma sobre todas, en principio. Si esto es mucho más grande que esto, en general la derivada, o sea, la variación la variación en esto, cuando uno cambia de trayectoria, es muy grande. ¿Qué significa variación muy grande? Y contribuciones que estén muy cerca. O sea, tengo acá el Q sub I al tiempo T sub I, acá el Q final al tiempo T final. O sea, contribuciones significa diferentes trayectorias con iguales extremos, ¿no? O sea, uno se mueve muy poco en la trayectoria y esta fase se enrosca, da vuelta un número muy grande de veces, con lo cual hay interferencia destructiva. El razonamiento es válido, salvo que esté justo en un extremo donde no cambia la acción al apartarme un poquito. Ahí puede haber interferencia constructiva. ¿Y eso qué es? Es el punto donde la acción es estacionaria, donde delta es igual a 0, considerando que la variación de Q a los tiempos inicial y final es igual a 0. O sea, se llama, de hecho, hay integrales complejas o de cosas de módulo 1 sobre una variable, por ejemplo, la integral exponencial de I, una constante por una función de X, que son muy difíciles de evaluar numéricamente, es una cosa oscilante, salvo que lo que aparece en el exponente tenga un extremo. En ese caso uno sabe que la contribución cercana al extremo es la que domina. ¿Y qué se suele hacer? Se suele aproximar y desarrollar la función en torno al extremo, y lo que aparece entonces es que para esta integral, se llama aproximación de fase estacionaria, eso. Para esta integral, la contribución que más pesa es la que corresponde a la trayectoria clásica, ¿no? Y con un peso que es igual a E a la I sobre H barra, la acción clásica.
Toda esta construcción de las integrales de caminos, bueno, la hizo principalmente Feynman y se basó en un paper de Dirac, bastante anterior. Creo que tiene menos de una página el trabajo, una cosa por el estilo. Se llama Acerca del rol del lagrangiano en mecánica cuántica y prácticamente sin ningún argumento dice, se pregunta por cuál sería el análogo de una transformación canónica que pasa de conocer la coordenada a un tiempo t, conocerla a otro tiempo posterior, conocer el valor de la coordenada, y argumenta, dice, para tiempos pequeños, eso que estoy buscando se comporta como, y pone e a la i diferencial de t sobre h barra, diferencial de t por lagrangiano. Y argumenta que para tiempos grandes habría una integral. Pero no, eso quedó ahí porque nadie entendía cuál era el argumento, ¿no? Y fue completado, bueno, varios años después con esta formulación que si ven los trabajos originales de Feynman argumenta por qué uno tiene esta integral, pero no partiendo del lagrangiano y del hamiltoniano, sino pensando en un experimento de rendijas, pensando en decir, al tiempo t tenía la partícula salió de una fuente en tal posición, quiero ver la amplitud de probabilidad a un tiempo posterior. Y él dice, bueno, superposición sí la supone, y piensa en introducir en tiempos intermedios una pantalla con una rendija bueno, o con dos rendijas, mejor dicho. Y argumenta que usando superposición la amplitud total para pasar de acá hasta acá va a ser la suma de las amplitudes correspondiente a pasar por una rendija o la otra. Suma con interferencia en general, ¿no? Después dice, bueno, ¿qué pasa si pongo dos pantallas y agrego más rendijas? Y bueno, tendré contribuciones que pueden arrancar acá, pasar por esta rendija, por esta. Tengo cada vez más contribuciones posibles, ¿no? ¿Qué pasa si pongo n pantallas? Y bueno, tengo cada vez más contribuciones. Argumenta que si las pantallas están muy cerca, a la Dirac tiene que haber un e a la i sobre h barra, un diferencial por la acción, digamos. Y después se pregunta, ¿qué pasa si pongo infinitas pantallas, cada una con infinitas rendijas? Y le sale la integral. Y dice, bueno, poner infinitas pantallas con infinitos agujeros es no poner nada directamente. Así que queda la propagación libre como límite de poner infinitas rendijas, ¿no? La parte no trivial es el factor de fase que acompaña a cada evolución, digamos, entre un tiempo y el siguiente. ¿Qué otra cosa, ahora sí, para terminar, una cosa de la que no hablé, para la cual la integral de camino suele ser muy útil, o por lo cual es muy útil, tiene que ver con que uno puede representar no solo amplitud de transición, sino que uno puede, de las amplitudes de transición, uno puede extraer el espectro, puede extraer las autofunciones, o sea, todo está contenido. Y además uno puede preguntarse por representar no solamente cosas como amplitudes de transición en mecánica cuántica, sino, por ejemplo, funciones de partición. ¿Por qué es eso? Y porque si uno quiere ver la función de partición para el mismo sistema, para el h del que hablé al principio, el z, ¿esto qué es? Esto es la traza de e a la menos beta h, y a la traza la puedo escribir en cualquier representación, por ejemplo en coordenadas. Diferencial de q e a la menos beta h q, y esto lo puedo escribir como lo siguiente, como integral de q. Esta integral es entre menos y más infinito.
puedo poner como E a la menos I sobre H barra por, llamémoslo tau, por H por Q, donde tau es una cosa imaginaria, es menos I H barra beta, ¿no? O sea, lo puedo pensar como un operador de evolución en un tiempo imaginario, que depende de beta. ¿Y esto qué es? Son elementos de matriz similares al KFI, pero con Q inicial igual a Q final y Q integrado. O sea, si uno escribe la integral de camino para un operador de evolución, donde el tiempo es imaginario, el t grande, digamos, ahora es menos i h barra beta, beta es bueno, 1 sobre constante de Boltzmann por la temperatura. Si uno hace eso, tiene la función de partición. Ahora, ¿en qué cambia la derivación? No cambia en casi nada. Hay que poner en lugar de t grande, poner el menos i h barra beta, partir eso. Por supuesto, lo que queda diferente al final es que la acción ahora aparece evaluada en tiempo imaginario. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se interpreta esto de que la coordenada inicial es igual a la final y va integrada? Significa que, bueno, acá no hay condición inicial y final. Lo que me dice esto es que las trayectorias en espacio de fases tienen que ser periódicas. Q inicial igual a Q final. ¿Con qué Q inicial? Con cualquiera, o sea, todas las periódicas. Entonces, uno puede, digamos, representar la integral de camino, la z con integrales de camino. Eso se ha explotado mucho para usar soluciones ya conocidas de mecánica estadística para mecánica cuántica y viceversa. Y una ventaja muy grande es que las integrales en tiempo imaginario, las integrales de camino en tiempo imaginario, salvo casos muy patológicos, terminan siendo integrales con peso real. De la forma e a la menos, una cosa definida positiva, y eso se puede simular numéricamente con métodos de Monte Carlo y demás. De hecho, hay sistemas cuánticos que son fuertemente interactuantes y muy difíciles de tratar analíticamente, que se resuelve la integral de camino de esta manera, con métodos de Monte Carlo, en tiempo imaginario, y se continúa a tiempo real, se hace una continuación analítica a tiempo real para encontrar lo mismo a tiempo, bueno, al tiempo real, no al tiempo imaginario menos IH barra beta. Bueno, eso era todo lo que quería contar. Gracias.